Muy bien. Les agradezco mucho entonces esta posibilidad que me han dado a compartir algunas ideas sobre el futuro y particularmente a Luis por su invitación y a todos los miembros de la comisión directiva, Francisco. Es un gran gusto estar con ustedes. Les quiero transmitir algunas reflexiones sobre el futuro, que tiene que ver con la raíz de la palabra pretender. ¿Qué pretendo para la Argentina? La raíz latina de pretender es tender hacia adelante. Y también tiene otra raíz que dice poner como excusa. Y esto entronca con lo que les quiero transmitir. No poner al futuro como excusa, sino construirlo a partir de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, en la región y en el mundo. Y de lo que les quiero hablar es de un trabajo, de una publicación que acabamos de poner en marcha en el BID. Se llama Robotlución y se vincula con el futuro del trabajo. Estamos asistiendo a una revolución tecnológica de magnitud exponencial, un cambio que se denomina por muchos la cuarta revolución industrial, que tiene en la tecnología una modificación no ya de términos meros de productividad, sino de la civilización tal cual la hemos conocido hasta el momento. Mezclando una gran cantidad de producción de datos, cada uno de nosotros producimos por día hoy millones de datos, y esa producción de datos está conjugada con una velocidad de transmisión que altera los modos clásicos de producción. Una cuarta revolución industrial que es híbrida, es física y es digital. Y eso es la modificación más importante, cuya traducción está dada por la inteligencia artificial. Máquinas que piensan, máquinas que razonan, máquinas capaces de aprender a través de un aprendizaje profundo, que es lo que altera estos patrones clásicos de producción hasta los que hemos conocido hasta el momento. Esta publicación tiene algunas conclusiones que a mí me gustaría compartir con ustedes porque hacen al futuro también de la Argentina, hacen al modelo de producción y al futuro del trabajo, sobre todo en nuestro país. La pregunta básica: ¿los robots van a crear, van a reemplazar o van a destruir trabajo? Están reemplazando, están creando, están destruyendo trabajo en nuestro país y en todo el mundo. Hay muchos estudios que están surgiendo de una manera también velocísima en el mundo y en la Argentina. Algunos de ellos los hemos hecho en el BID. Y aquí lo importante es procurar, sobre todo, afinar las estadísticas. Hay una carencia, hay una carta de navegación para entender el futuro que se nos viene en nuestro país y en el mundo. Hay varios estudios, entre ellos el de la Universidad de Oxford, y en esto está también la Argentina, que indican que en la Argentina el 60% de las actuales ocupaciones, de los actuales trabajos, podrían ser reemplazados en la próxima década por robots, por máquinas inteligentes. En Estados Unidos ese porcentaje es menor, es del 47%. En todo caso, lo que nos muestra esta realidad es que hay un alto porcentaje de las ocupaciones que están en riesgo de desaparecer en el futuro próximo. Hay otros trabajos como el de la OECD o el de McKinsey que afinan un poquito más esas estadísticas y es importante también considerarlos. No considerar los trabajos como tal, sino tareas que las actuales ocupaciones desarrollan. Es decir, una persona que tiene un trabajo determinado, no pensar que ese trabajo en un 100% va a ser reemplazado por robots, sino que en un porcentaje o a una parte de ese trabajo puede ser reemplazado en el futuro por máquinas. Esa estadística que plantea la OECD y McKinsey dice que aproximadamente un 60% de las ocupaciones actuales, al menos un 30% al interior de esas ocupaciones van a poder ser reemplazadas por máquinas. En cualquier caso, esto nos plantea un desafío que yo me gustaría que quede de alguna manera asentado como un punto de análisis. Hasta hace unos años atrás pensábamos que los robots
eran solamente una cuestión que iban a reemplazar a los trabajadores industriales. ¿Qué nos imaginábamos en un primer momento? Una fábrica de autos, donde los robots se están reemplazando con tareas rutinarias y mecánicas a los trabajadores industriales. La nueva noticia de la inteligencia artificial es que comienza a amenazar a los trabajadores de cuello blanco, a los trabajadores con actividades cognitivas, no con actividades rutinarias, con actividades de alguna manera inteligentes. Y ahí la proyección lo que indica es que hay una cantidad muy importante de tareas intelectuales que en el mundo desarrollado ya han comenzado a ser reemplazadas por robots de una manera exponencial. Tenemos que acostumbrarnos a que el futuro del trabajo va a estar dado no solamente por este dilema entre trabajadores de cuello azul o trabajadores de cuello blanco. Vamos a ir a una mixtura de trabajadores de cuello gris, que vinculan tareas cognitivas con tareas hard, con habilidades más duras, con habilidades, digamos, más tradicionales. Y este es el otro elemento que se está dando a nivel de todo el mundo. Hay 5 países en todo el mundo que concentran el 75% de los robots, de toda la existencia de robots a nivel mundial. Y hay también una gran diferencia entre las amenazas de los robots de acuerdo a la rama de actividad. Este trabajo lo hicimos para Argentina y para Uruguay. El promedio es de un 60% aproximado de riesgo de automatización en la próxima década de las tareas en ambos países. Pero si ustedes ven, las diferencias son notables si se trata de comercio al por mayor, de industria manufacturera, de transporte, de almacenamiento. Hay áreas o sectores que están más amenazados que otros por la irrupción de los robots. Y el otro elemento muy importante es el nivel de educación. El nivel primario está mucho más amenazado. Aquellos que tienen solamente la primaria como elemento educativo están mucho más amenazados de ser reemplazados por máquinas y por robots que aquellos que tienen la secundaria completa. La amenaza es del 71% en Argentina para los que tienen educación primaria y es, en el caso de la educación universitaria completa, prácticamente de la mitad. Sí, prácticamente de la mitad. Fíjense la gran diferencia en cuanto a los niveles educativos. Por eso, si ustedes me preguntan qué pretendo para la Argentina, pretendo 3 I. Inclusión social, innovación tecnológica, integración regional. Inclusión social a través del cambio tecnológico con una dimensión regional, continental de la proyección de la Argentina. Esas 3 I, de alguna manera, sintetizan esa aspiración. Las métricas hay que afinarlas, las estadísticas en materia de automatización de empleo hay que afinarlas. En la Argentina el tema estadístico, como todos sabemos, es muy importante, muy neurálgico. Tenemos que conocer más y mejor este fenómeno de automatización. Les pido por favor que cuando pensemos en automatización no pensemos solamente en el clásico robot, el que veíamos en la época de los supersónicos o lo que hoy vemos en cualquier imagen, ¿no? El robot que hace tareas rutinarias. Pensemos en la inteligencia artificial que está contenida en software inteligentes de aprendizaje profundo, que no son un robot, que es simplemente un soft que está trabajando y que hoy puede reemplazar la tarea de un abogado, de un contador, de un creativo publicitario, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cambio que viene exponencialmente a nivel mundial. Máquinas que una vez que son entrenadas por seres humanos pueden reemplazar y aprender mejor la tarea de la persona que las entrenó. Esto no es ciencia ficción. Me decía hace poco el titular de una de las empleadoras más importantes de la Argentina en materia de servicios globales, que la última demanda de empleo argentino que a él le habían hecho de su matriz era la contratación de 300 entrenadores de robots. 300 argentinos capaces de entrenar a los robots en estos mecanismos de inteligencia artificial. El otro tema tiene que ver con los nuevos materiales, con las impresoras 3D. Hemos hablado mucho de las impresoras 3D. Hoy con una impresora 3D se puede modificar el concepto de espacio y de tiempo de los procesos de producción. Esta turbina que se fabricaba antes en 20 países diferentes a través de cadenas globales de valor
General Electric la fabrica nuevamente en Estados Unidos. De 20 países se pasó a un solo país con un proceso de impresoras 3D. Hay emprendedores argentinos que con solo apretar la tecla de una computadora diseñan en un taller de Mataderos una prótesis artificial para una persona que le falta en un miembro de su cuerpo una movilidad, diseñan esa prótesis, aprietan un send y a través de correo electrónico mandan ese diseño a Australia para que se pueda imprimir en el acto. Fíjense lo que acabamos de mencionar. Eso altera el concepto clásico de competitividad para un país tal cual lo estamos entendiendo hasta hace muy poco. Altera el concepto de puertos, de transporte, de autopistas, de camiones, de contenedores. ¿Es un servicio global o es una producción física de material? Esa prótesis que se fabrica a través de una impresora 3D. Es un híbrido. Tiene servicios globales, pero también tiene materiales. Se convierte en algo tangible que se imprime a la velocidad, no más del sonido, la velocidad instantánea en otro punto del planeta. Entonces, este tema de las impresoras 3D es un buen ejemplo de cómo está cambiando el mundo, de la revolución 4.0, la Internet de las cosas. Es otro punto esencial de lo que viene como cambio. En la Argentina se comienzan a fabricar heladeras que se pueden controlar desde un celular en sus procesos de consumo de energía, de falta de insumos dentro de esa heladera, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Otra vez, millones de datos con la velocidad de la digitalización que se pueden transportar de un punto al otro del espacio. Esto lleva a otro tema muy importante que es los fenómenos de relocalización de la mano de obra. Las empresas matrices de muchas multinacionales están dejando de fabricar con mano de obra barata en el sudeste asiático. Por ejemplo, Alemania comienza a fabricar nuevamente zapatillas en Alemania, Adidas. Pero ese reemplazo de los lugares de producción no se hace porque comienza a darse trabajo a los trabajadores alemanes. Esas zapatillas que antes se fabricaban en el sudeste asiático comienzan a fabricarse en Alemania con robots inteligentes. El mensaje aquí es que los salarios bajos no son solamente un factor de competitividad para nuestras economías. El conocimiento pasa a ser un factor esencial. El modelo de competencia en base a salarios bajos deja de ser excluyente en todo el mundo. Los ejemplos podrían continuar hasta el infinito. Seguramente muchos de ustedes los están protagonizando en su mundo productivo, en su mundo laboral. Tambos robotizados completamente en Soriano, en Uruguay. Construcción de casas 3D en 24 horas en Chile. La economía del cuidado y de la salud, con los fenómenos también de robotización. Economía del cuidado, medicina. Es un cambio muy importante y una ventaja competitiva que la Argentina puede tener en este esquema de servicios globales. Drones que revolucionan los mecanismos logísticos para ganar tiempo, la entrega de materiales, por ejemplo, a través del comercio electrónico. Bueno, el Hyperloop, que ya sabemos en cuanto a la posibilidad, entre otras, de unir Córdoba con Buenos Aires en 2 horas de viaje de un tren. Y esto no es ciencia ficción, se está debatiendo en este momento. Esto da lugar a alianzas empresariales impensables. La más, tal vez, llamativa de ellas es la alianza entre Embraer y Uber, Brasil, el gigante de la aeronáutica, con Uber, para la fabricación de taxis voladores de aquí al año 2020. Esto no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo hoy a nivel mundial y también en América Latina en cuanto a la proyección de estos nuevos mecanismos de producción. O la alianza entre Ford y Google. Hoy un auto no es solamente chapa o acero, es también datos. ¿Cómo se van a conectar con los autos autónomos, con el consumo diferente de combustible a través de los autos eléctricos, con la Internet de las cosas? O el tema de Toyota y Tesla. ¿Por qué la acción de Tesla vale más que la acción de Ford? Una fábrica de autos que fabrica 30.000 automóviles con otra que fabrica millones. Estos cambios tecnológicos
están ocurriendo en el mundo laboral y en el mundo productivo. Los países se están adaptando a ellos. Clara, voy redondeando para no excederme en el uso de la palabra. Hablamos de la necesidad de generar en nuestros países una tecnodiplomacia. El país que rankea mejor en términos digitales de todo el mundo, que es Dinamarca, acaba de nombrar un embajador digital ante Silicon Valley. Fíjense el cambio revolucionario que implican en términos de entender la diplomacia tradicional. Y Dinamarca no es un país que necesita cambio tecnológico, es el número 1 según el ranking europeo. Pero la Cancillería advirtió algo que es hoy casi una verdad de perogrullo. Solamente 18 países del mundo tienen un PBI más alto que Apple, que la cotización de Apple en la bolsa. Entonces, esa tecnodiplomacia habla también de la necesidad de pensar tratados comerciales de integración con el mundo con cláusulas de tecnología, de ciencia y de innovación. Redondeo con el mensaje final. La importancia de pensar sobre todo nuevas habilidades para el sistema educativo. Cuando uno analiza estos temas, muchas veces piensa hay que enseñarle a los chicos nuevos informática, matemática, ingeniería. El clásico STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Es algo muy importante, pero también hay que formarlos en habilidades emocionales, sociales, técnicas, ejecutivas, mentales, en inteligencia emocional. Es tan importante una cosa como la otra en este mundo donde para competir con las máquinas inteligentes, los temas emocionales, los temas de contacto personal van a ser de un extraordinario valor agregado. No nos olvidemos que todo este fenómeno se da en un país y en una región que es la más desigual del planeta y la más violenta del mundo. América Latina tiene ese triste privilegio. Entonces, el impacto de estos fenómenos de automatización en países donde la mitad de los trabajadores están en la informalidad, donde el 30% de la población está en la pobreza, donde el 50% de los jóvenes de 15 años son incapaces de comprender textos básicos en su proceso de formación, es un impacto que hay que seguir muy de cerca, con muchísima creatividad y con muchísima imaginación. Por eso el mensaje final que les quiero dejar: América Latina, Argentina, por cierto, todo el mundo necesita repensar un pacto social tecnológico, un contrato social tecnológico. Estos temas no se pueden dejar librados solamente a la lógica de la ganancia, mucho menos de la codicia, ni mucho menos de los que pretenden frenar esta modificación. Todos nosotros hemos leído cómo en estas semanas surgen incluso demandas de regulación de la inteligencia artificial de los líderes más importantes del planeta y de los empresarios más importantes del mundo, que mencionan que la inteligencia artificial, si no es adecuadamente regulada, puede poner en riesgo la civilización tal cual la conocemos. Es un tema no para asustarse, sino para ser creativo. Por eso el mensaje final es el repensar este contrato social tecnológico con un escenario que va desde las paritarias. ¿Por qué no pensar paritarias con cláusulas de innovación tecnológica? Vincular el tema del Big Data y el empleo público. Necesitamos en nuestra región gobiernos de precisión, con políticas públicas de precisión orientadas en la evidencia científica y en la generación de datos. Y también necesitamos, como punto final, repensar los sistemas de asignación universal por hijo, transferencias condicionales de ingreso, Bolsa Familia, programas Progresa, de acuerdo a toda la evidencia que hay en diferentes países de América Latina. ¿Por qué no pensar ese tipo de programas vinculados al empleo y a la alfabetización digital y tecnológica con algunos de los elementos que había mencionado? Cierro con una última reflexión. Los antropólogos siempre mencionan que el ser humano se mueve en su vida por dos impulsos claves. Un impulso es la imaginación, que nos lleva a salir de casa. La imaginación nos lleva a salir de casa, nos lleva a explorar nuevas fronteras, nos lleva a imaginar el futuro, nos lleva a crear, imaginar, trasladarnos, transportarnos a otras dimensiones. Esto es lo que nos plantea el cambio tecnológico.
Pero el otro gran impulso del ser humano es la memoria. Y la memoria nos lleva a volver a casa. La memoria nos lleva a volver al hogar. Me da la impresión, y estoy convencido más que me da la impresión, que el gran desafío que tenemos en nuestro país y en la región es una mixtura de imaginación y memoria. Ni tanta imaginación para volar sin considerar al ser humano, ni tanta memoria como para quedarnos anclados en el pasado sin darnos cuenta de las oportunidades que brinda el futuro. Muchas gracias. Ahora sí. Gustavo, has hablado del desafío del mundo del trabajo. Hay muchos países, desde la Francia de Macron a Brasil, que están encarando reformas laborales. ¿Crees que esto es fundamental para poder competir en una sociedad tan compleja? Y la segunda pregunta es si crees que la Argentina está preparada para enfrentar este mundo del trabajo con los desafíos. Clara, el tema es bien interesante. El mundo en este momento está planteando programas de industrias 4.0 de una manera muy generalizada. Lo está planteando Francia, lo está planteando España, lo está planteando Bélgica, lo está planteando Alemania. Industrias 4.0, la revolución industrial 4.0. Sin duda que la oportunidad para nuestra región es repensar y plantear ese tipo de planes que involucran lo laboral, lo productivo, lo empresarial, lo educativo. Es un trípode que requiere conjugarse. Y eso supone repensar muy profundamente los sistemas de formación profesional, supone repensar muy profundamente esta división a veces artificial que se da entre la industria y los servicios globales. Hoy una producción 4.0 conjuga ambas cosas, y ponía el ejemplo de los automóviles. Vamos a automóviles que cada vez más van a ser una mezcla de datos con, obviamente, producción dura de gomas, acero, tapizados, etcétera, etcétera. Pero para responder precisamente la posibilidad de la construcción de planes regionales o nacionales de Industria 4.0 supone esa conjugación de esfuerzos. Se puede hacer a nivel global, se puede hacer a nivel sectorial. En el caso de la Argentina hay algunas iniciativas a nivel sectorial, como son públicamente conocidos, en el sector automotriz, en el sector, el otro día veía, de la biotecnología, que es algo sumamente importante, o en el sector petrolero, ¿no? Hay algunas iniciativas en ese aspecto, y el otro desafío es repensar el sistema de bienestar, porque esto plantea también desafíos desde el punto de vista de los sistemas previsionales, de la clásica sociedad salarial, tal cual la hemos conocido. Pongo siempre el ejemplo de las plataformas laborales que están surgiendo en todo el mundo. Hoy en el mundo hay 50 millones de trabajadores que trabajan desde su casa con plataformas laborales, con plataformas de empleo. Argentina está compitiendo en servicios globales con India, con trabajadores que no se mueven de su casa, que no viajan, no tienen un problema ni de visados, ni de migración, ni de permisos laborales. Compiten en un mundo global que lo que hace es transformar el concepto clásico de frontera. Redondeando tu pregunta, lo más difícil de todo esto es la transición, porque uno puede decir, bueno, los autos autónomos o los autos eléctricos van a dar mucho más empleo, generando muchas otras ocupaciones que hoy no conocemos en el futuro. Siempre se pone el mismo ejemplo: el señor que era dueño de una caballeriza o de un caballo, cuando vio que venía el tren se preocupó muchísimo, porque se pasaba de la tracción a sangre a la máquina a vapor. Esa máquina a vapor después dio mucho más trabajo, que reemplazó seguramente y multiplicó el trabajo de los que le daban de comer al caballo. Pero la transición, el tiempo tan rápido, tan vertiginoso de estos cambios, es lo que plantea la necesidad de repensar rápidamente mecanismos, valga la redundancia, para la transición. Otra vez, los planes de Industrias 4.0 son una referencia en todo el mundo y son un muy buen punto también de trabajo para nuestra región. Bueno, vos señalás el tema de la transición
y has mencionado el tema de la educación. Yo tengo un dato que en el 2016 casi el 90% de los empleos demandados en la Argentina exigían tener título secundario. Sin embargo, en nuestro país apenas el 50% de los que ingresan en la escuela secundaria terminan en tiempo y forma. Tenemos un conflicto serio. ¿Cómo es esta transición? Y si ves que estos temas están en la agenda política de la Argentina. Correcto, sí. Lo que yo mencionaba antes, Clara, ahí el drama de... Bueno, la Argentina tiene dos dramas. Uno es una real crisis humanitaria, ¿no? El 50% de los jóvenes están en situación de pobreza. Y el otro tema es la dificultad de los jóvenes de 15 años para comprender textos básicos que se vincula con el tema de la educación media. No es un problema solo de Argentina, sino de toda América Latina. Cuando lanzamos este libro vino el autor del informe de McKinsey, que es McKinsey ha hecho dos informes, yo los recomiendo, uno sobre el futuro del trabajo y otro sobre la inteligencia artificial que acaba de publicarse. Y ese autor mencionaba la necesidad de poner muchísimo énfasis en la educación secundaria, con un concepto además de educación permanente. Siempre se dice este mensaje que enseñar a nuestros jóvenes para tareas que no sabemos si van a existir dentro de 10 años. El concepto de educación permanente es un concepto que cada vez más se va a aplicar, con una educación además mixta entre lo presencial y lo virtual. Los cursos masivos de educación a nivel virtual son una herramienta muy importante, no la única, tienen que complementarse con esa formación personal, pero sin duda por ahí viene un cambio muy importante, aplicar tecnología para llegar a más destinatarios, sin olvidarnos que también la presencia personal del docente, del maestro, es irreemplazable. Ahora, da la sensación de que esto no está en la agenda de discusión hoy en la Argentina. Bueno, yo diría que en la agenda de América Latina es importante también, y verlo con una dimensión regional. Cito un ejemplo que a mi modesto entender es clave y es muy importante para tener en cuenta. El Big Data, esta obsesión con la cantidad de datos que hoy producen nuestros sistemas. Nuestros hijos hoy producen millones de datos por semana en sus contactos con el teléfono celular o con su computadora, aunque la computadora para ellos es menos, el celular lo tienen en la mano. Esa cantidad masiva de producción en ese dato, cada uno de nosotros al trasladarnos a un punto de otro de la ciudad, con nuestro vehículo caminando producimos millones de datos, en contacto con el mundo bancario, en contacto con una SUBE en un transporte público, etcétera, etcétera. Ese diluvio de datos es el nuevo petróleo del siglo XXI. Es el petróleo para generar políticas públicas de calidad. Por eso gobiernos de precisión que analicen adecuadamente esos datos. El sector privado comienza a desarrollar una cantidad de innovaciones muy importantes. En algunos estados de Estados Unidos ya se están probando los autos autónomos. Otra vez, los autos autónomos son una combinación de datos con acero. ¿Por qué no repensar algunos mecanismos de esta naturaleza en la agenda pública de la Argentina? ¿No está hoy en la agenda? Bueno, se pueden hacer casos pilotos muy interesantes. En algunos casos el Big Data o la inteligencia artificial, por ejemplo, está permitiendo en la industria petrolera o en la industria minera que trabajadores que exponían su vida en tareas de alta peligrosidad hoy no la expongan porque esa tarea la desarrollan vehículos autónomos, robots que no ponen en riesgo una vida humana. Otra vez, uno se queda detenido en una agenda, diríamos, que es propia de la revolución industrial, o uno asume que la revolución esta digital ofrece innumerable cantidad de oportunidades. Siempre pongo otro ejemplo. Nosotros en el BID seguimos muy de cerquita la opinión pública de América Latina a través de una encuesta que se llama Latinobarómetro. Seguramente ustedes la habrán escuchado mencionar. Esa encuesta el año pasado nos dio un dato que es extraordinariamente significativo del mundo que estamos viviendo. En América Latina más o menos 1/3 de la población come una vez al día. Come una vez al día. Más o menos el 30% de los latinoamericanos. De ese 30% de personas que comen una vez al día, un cuarto, 25% de ese universo, tienen un smartphone. Tienen un teléfono celular inteligente.
fijémonos la necesidad de repensar políticas públicas a partir de este dato de hambre físico de los latinoamericanos, pero también de sed tecnológica, de la necesidad de estar conectados. Y hoy un teléfono celular es una herramienta de trabajo para los más pobres, no solo para los más afluentes, ¿no? El tema de la revolución tecnológica, ¿crees que puede impulsar, por lo menos en la Argentina, que son herramientas que puedan impulsar el control de la corrupción? Te lo pregunto como persona que ha pasado por la función pública, ha sido ministro de Justicia y además sos funcionario internacional de hace un tiempo. Es decir, ¿cómo la tecnología puede proveer armas para luchar o controlar la corrupción? Sin duda, la tendencia de gobierno abierto. La tecnología permite, sin duda alguna, un mayor acceso y cada vez más vamos a ir a gobiernos abiertos por imperio del avance tecnológico. Y ahí me parece que hay otro dato muy importante, que es no solamente ver la posibilidad que brindan hoy los datos masivos para controlar la corrupción, que es muy importante, sino para medir la eficacia de los gobiernos. Hoy se pueden hacer estudios experimentales o cuasi experimentales con mucha evidencia científica que vinculan a las políticas públicas con relaciones de causa y efecto. Es decir, mediciones muy complejas pero muy factibles de realizar que pueden evaluar mejor las políticas públicas. Y esto es otra vez el concepto de gobierno de precisión que a mí me parece muy importante destacar. En otras palabras, no realizar políticas públicas tirando al voleo o de una manera intuitiva, sino basadas en evidencia científica. La data lo permite, obviamente la data no es todo, requiere también cambios institucionales y sin duda alguna uno de los elementos más importantes de este gobierno abierto son las obras de infraestructura. América Latina invierte la mitad que un país de la OECD como promedio en obras de infraestructura física. Tenemos un gran nivel de déficit de infraestructura, por ejemplo, para ser más competitivos, puertos, mejores caminos, mejores vías de conectividad. Pero todo eso puede ser una inversión inútil si al llegar a un paso aduanero se demora el doble de días por problemas de ineficiencia o de poca transparencia. Entonces, hoy data hay y va a haber cada vez más data. Y esa mayor data, esa mayor cantidad de datos y la capacidad de analizarlos, de procesarlos, de ponerlos en valor, van a ser un punto de una muy sana presión ciudadana para que estos problemas de opacidad se resuelvan, ¿no? Gustavo, acá hay una pregunta. Has mencionado la economía 4.0 y la pregunta concreta es si no crees que esta economía va a profundizar la brecha entre los países desarrollados y los no desarrollados. Qué buena pregunta, y ese gran tema que de alguna manera procuré transmitir cuando hablo de un nuevo contrato social tecnológico y de las 3 I. Si no se hace nada, seguramente, pero no solamente se va a profundizar esa brecha entre países desarrollados y menos desarrollados o subdesarrollados. Dentro de cada país desarrollado va a haber también enclaves de profundísimo subdesarrollo, como lo vemos hoy en muchos barrios o elementos poblacionales urbanos, aún dentro de las grandes metrópolis o capitales del mundo. Ese es un riesgo importante. ¿Qué pasa con el empleo tecnológico que se está creando? En algunos lugares tiene un alto efecto multiplicador. Hay un trabajo en el libro que publicamos que indica que en varios lugares de Estados Unidos, por cada empleo tecnológico que se crea de alta capacidad, de alta calidad, se crean 4.9 de empleos indirectos. Empleos indirectos que puede ser desde el jardinero que le arregla la casa al ingeniero que se trasladó a vivir a otro lado, hasta el que le brinda servicios de educación, de personal training, etcétera, etcétera. El problema es que esos empleos no son de tan alta calidad y lo que se genera es una polarización salarial muy importante. Entonces ahí también tiene que haber el rol del Estado convocando a repensar estos contratos y a buscar también nichos de competitividad para nuestra región. Mencioné antes la bioeconomía. ¿Por qué no pensar algunas experiencias piloto en otras áreas, como por ejemplo la industria automotriz? La industria automotriz emplea a 3 millones de personas en América Latina. Si nos quedamos cristalizados en una industria automotriz
como la que la pensamos hoy, sin duda alguna vamos a correr un serio riesgo de obsolescencia. O la industria automotriz está pensando en una dimensión de la autonomía y un nuevo modo de alimentación energética para los vehículos, incluso hasta de materiales, con todo este fenómeno de nanomateriales. No son temas, otra vez, que van a venir de acá a 10 años, son temas que se vienen ahora, para los cuales hay que estar preparados. Y siempre pongo un ejemplo. Pensemos lo diferente que fue la campaña electoral de hace 1 año y medio apenas con esta, en términos de uso de tecnología, de redes sociales, un mero ejemplo pongo, ¿no? Pensemos que hace 5 años Facebook, Instagram, un montón de cuestiones ni existían, WhatsApp. Fíjense la rapidez de ese cambio exponencial. Entonces, para esto hay que tener muchísima imaginación sin dejar de tener memoria, porque si uno simplemente impulsa este cambio sin tener en cuenta el costado social, el riesgo de la polarización, esto se está estudiando mucho a nivel mundial, es un riesgo latente y muy importante. Se habla, por ejemplo, del ingreso universal o de la renta básica universal para paliar estas temáticas. En el libro tenemos un artículo sobre eso. El mundo está discutiendo la renta básica universal, con pros, con contras. La Argentina y América Latina tienen seguramente mucho que decir en esa materia. En el programa de transferencia condicionada de ingresos que tiene toda nuestra región, se invierte casi 1 punto del PBI regional en esos programas de transferencia condicionada de ingresos. En mi modesto entender hay que repensarlos en función de esta revolución tecnológica. Vos hablabas de la necesidad de tener un gobierno de precisión. La pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar de un país naturalmente impreciso, donde los números son casi una opinión, a ese gobierno de precisión? ¿Qué falta? En primer lugar, construir gobiernos de precisión significa reentrenar a todo el sector público, hacer un gran esfuerzo de profesionalización y de reentrenamiento en el sector público para que sean capaces de poder usar nuevamente estas posibilidades gigantescas que ofrece el diluvio de datos. Pongo un ejemplo básico, que es la historia clínica digital. El BID está impulsando programas en toda la región de la historia clínica digital. Fíjense la cantidad de recursos y de optimización que en el sistema médico la historia clínica digital podría brindar. Ni hablar de las enormes oportunidades en materia de inteligencia artificial para medir mejor políticas sanitarias, para evitar que una persona tenga que estar contando desde cero su historia médica cada vez que va a hacer una nueva consulta, para interconectar mejor a los sistemas de salud. Es decir, hay una cantidad enorme de temas que el sector público podría impulsar, uno de los cuales sé que algo se está haciendo a nivel aquí local, es el uso de la neurociencia para la mejor toma de decisiones en el sector público. Pongo un ejemplo muy práctico. En Inglaterra en este momento se está trabajando en la oficina de la primer ministro, pero ya hace varios años como política de Estado, en conjuntos pluridisciplinarios, pero sobre todo orientados por neurocientíficos, que buscan pequeñas soluciones para enormes problemas. Y a veces la cuestión psicológica del ciudadano como usuario, como consumidor, tiene muchísimo que ver para poder solucionar temas de altísima magnitud. El ejemplo típico es políticas sanitarias de mejor y más saludables hábitos de vida. La neurociencia tiene mucho que decir en esa materia, pero no solamente porque hay un médico especializado en neurociencia, sino porque el sector público incorpora, por ejemplo, la neurociencia a la mejor efectividad de los sistemas impositivos. Esto se está haciendo en Inglaterra y está muy estudiado. Es decir, un gobierno que sea creativo, y otro término que a mí me gusta emplear, un gobierno predictivo. Hoy se pueden predecir muchísimas situaciones, empezando por las situaciones de violencia y de crimen en la vía pública a través de la inteligencia artificial. Es un gobierno con capacidad regulatoria, pero a su vez predictivo. ¿Qué cosas se pueden hacer para contestar súper a tu pregunta, Clara? Invitamos la semana pasada a la principal experta otra vez del Reino Unido, que a través de una comisión de alto nivel muy importante en el Parlamento británico hizo un reporte y un plan de acción sobre el futuro de la inteligencia artificial en el Reino Unido.
la Argentina podría impulsar este tipo de iniciativas para estar muy preparados y para obviamente disparar marcos legislativos, marcos de acción en esta materia, ¿no? Gustavo, la última pregunta. De acuerdo a tu experiencia internacional, y mencionaste el tema de la importancia de la tecnología en los temas de corrupción, para controlar la corrupción, ¿por qué crees que en otros países del mundo avanzan sobre la corrupción e incluso hay empresarios y políticos juzgados y en la Argentina cuesta tanto? Bueno, me parece que son temas también culturales, ¿no? Desde el punto de vista, este cambio tecnológico sin duda alguna plantea una gran revolución de tipo cultural. Y esa revolución cultural otra vez tiene exigencias de más transparencia, pero también tiene exigencias que conjugan. Hay dos cosas a mí me parece importante ahí que conjugan la cuestión de los tiempos, justicia en tiempo y forma, ¿no? Entre otras cosas. Conjuga la cuestión de los espacios. Si uno ve ciertos elementos comunes en América Latina, ve que, por ejemplo, en materia de infraestructura hay problemas similares. Y conjuga también lo macro y lo micro, ¿no? Me parece que ahí hay una dimensión macro y una dimensión micro a atender y simultáneamente. Hay una realidad que nos plantea el vértigo en la simultaneidad. Y me parece que ese es el gran cambio que requerimos, ¿no? Y tener también ejemplos de casos exitosos. Me parece que ahí, en materia de casos exitosos en cada una de estas políticas públicas, es muy importante demostrar que se puede hacer un cambio tecnológico con dimensión humana. No estoy hablando de un gobierno de tecnócratas o de robots automáticos que toman decisiones sin ningún tipo de control humano, ¿no? Sería un ejemplo de modelos exitosos que vos mencionaste recién, en este sentido? Bueno, en modelos en marcha exitosos, por dar un ejemplo, hay varios países del mundo. ¿Qué ejemplo que se puede poner interesante? Hay varios estados de Estados Unidos, varias ciudades europeas que están ya desarrollando experiencias pilotos de renta básica universal, pero la están midiendo en su consecuencia. Cuando uno habla nos dedicamos muchos años a esto, es un tema un poquito técnico, complejo, pero cuando uno habla de evaluación de políticas públicas, establecer relación de causas y efecto con las políticas públicas, habla de tener en cuenta políticas públicas exitosas ya en el momento del diseño, para que puedan ser correctamente evaluadas, no diseñarlas de un modo que después no van a poder ser evaluadas. Y eso implica también tener en cuenta la opinión de la sociedad, ¿no? Gustavo Vélez, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.